Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. La madrugada del 2 de diciembre de 2001, el cuerpo de Elena Juvany cayó al vacío desde lo alto de un edificio de Sabadell. Desnuda, con quemaduras en la piel y benzodiazepinas en el organismo, pronto quedó claro que no se trataba de un suicidio. Se originó así uno de los casos de asesinato no resueltos que más ha conmocionado a la opinión pública, dejando tras de sí 2 muertes, numerosos errores en la investigación, el sufrimiento de varias familias y la impunidad del culpable. La madrugada del 2 de diciembre de 2001, a Alfredo Morales lo despertó la muerte. Incapaz de conciliar el sueño, se vistió, cogió la correa de su Yorkshire y salió a tomar un carajillo. Estaba tranquilo. Desconocía lo trivial que podía sonar un cráneo al partirse. Como un saco que se desploma, como los libros de una estantería que pierde el equilibrio sin previo aviso, o un niño que se revuelve en sueños y se cae de la litera. Aquel golpe no tenía nada de extraordinario. La noche terminó de escampar de regreso a casa. Alfredo se asomó al balcón que daba al patio interior. Entre la luz brumosa de la mañana y la distancia de los 3 pisos de altura, le pareció distinguir una muñeca hinchable tirada en el suelo. Su hija se le acercó, inclinó el torso por encima de la barandilla y la vio. La chica llevaba muy poca ropa. Los restos de masa encefálica se esparcían en abanico en un radio de 2 metros sobre la arena rojiza. El torso y las piernas estaban retorcidos en posturas contradictorias. En realidad, iba completamente desnuda, pero el fuego había marcado la silueta de la ropa interior sobre su piel y parecía que las llevara. Yago García es graduado en periodismo y máster en periodismo literario por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de artículos, crónicas y reportajes para diversos medios escritos. Considerado uno de los mayores expertos en el caso Juvany, ha tenido acceso privilegiado a fondos y documentación inédita y ha colaborado en programas televisivos como Equipo de Investigación o en El Punto de Mira. Yago García, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llega a vosotros esta historia? Mira, pues llega de casualidad porque nosotros, Ana Prats y yo, estábamos acabando la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y nos encontramos con una historia de pura casualidad cuando estábamos buscando un tema para escribir nuestro trabajo final de grado. De hecho, nosotros ya teníamos muy claro que íbamos encaminados hacia el periodismo literario y que era eso lo que nos interesaba. Buscábamos un tema para escribir nuestra sangre fría, digamos, y Ana se encontró con un artículo de Público que recogía 10 casos sin resolver en España, que todavía estaban sin resolver y que habían llevado de cabeza a los investigadores, y nos llamó la atención uno, que fue el de Elena Juvany. Este caso sucedió en 2001, y entonces de 2016, nosotros no habíamos oído hablar nunca del caso de Elena Juvany, prácticamente nadie. Realmente, cuando empezamos a investigar, a nadie les suena el nombre, y lo que nos llama la atención es que Elena Juvany había estudiado periodismo en la Autónoma con nosotros. Perdón, no con nosotros, sino en la misma facultad, unos 15, 20 años antes. Y claro, el hecho de que la hubieran matado de la manera como la habían matado, que el caso estuviera sin resolver y que nosotros nunca hubiéramos oído hablar de ella, es eso precisamente lo que nos llama la atención y hace que empecemos a tirar de un hilo que al principio es prácticamente inexistente. Porque vosotros ahí os encontráis con que Elena ha caído de una azotea y poco más en la investigación con una mujer en la cárcel. ¿Y qué tenéis para empezar a rascar? Claro, de hecho, al principio lo que tenemos son eso, como información de cosas así muy trágicas, ¿no? La muerte de Elena, esas circunstancias extrañas, las drogas que tenía en el cuerpo, las benzodiazepinas, que había recibido unos anónimos en casa. Enseguida leemos sobre Montse Careta, esta mujer que se suicidó en prisión acusada de haber cometido el crimen y que todo apuntaba que por lo menos ella sola no podía haberlo hecho. Pero nos encontramos con muy poca información porque en la prensa no había prácticamente nada. Lo poco que había en la prensa no era de fácil acceso en Internet, que las primeras búsquedas que hicimos eran a través de Internet, porque se había publicado muy poco y todo en prensa escrita de local, o sea, prensa de
Mataró, que es de donde era Elena, de Manresa, que es de donde era Montse, y de Sabadell, que es donde ocurrió todo esto. Y de hecho, la primera como fuente de información que nos encontramos, y de hecho nuestros primeros entrevistados, fueron una pareja que eran amigos de Montse Careta, que él, Aladi Martínez, había escrito un blog con 3 entradas en el que desgranaba un poco el caso, explicaba lo que había sucedido y defendía la inocencia de su amiga, de Montse Careta. Y esto es, o sea, la información más profunda sobre el caso de Elena Jubany en 2016 era eso, ese blog que había escrito un amigo de Montse. Y es a través del blog que nosotros contactamos con ellos, a través de ellos conocemos a la familia Careta y a través de la familia Careta a la familia Jubany. O sea que sin ese blog no habríamos llegado nunca a penetrar, digamos, en el caso. Y penetrando, ¿qué vais descubriendo? Bueno, pues poco a poco empezamos a ver, sobre todo, nos empezamos a encontrar con errores inexplicables, con una investigación realmente desastrosa. Lo primero que nos encontramos es eso, ¿no? Errores de la investigación muy flagrantes, como que en la escena del crimen o el lugar que la policía da por supuesto que es la escena del crimen, pero no lo pueden confirmar porque no van a buscar ni restos de ADN ni huellas dactilares, nada. No se registran los pisos, no se investiga el ordenador de la víctima. Luego, por ejemplo, nos damos cuenta de que aparecen, o sea, cuando hacen el registro del piso de Montse después de detenerla, aparece una serie de pruebas incriminatorias que son como muy evidentes, pero claro, encuentran una caja de la misma droga con la que drogaron a Elena, unas cerillas que eran las mismas con las que le habían intentado quemar su cuerpo, pero claro, esto aparece 2 meses después del crimen en un caso en el que hubo premeditación, porque le enviaron unos anónimos meses antes del crimen, ¿no? Entonces es como inverosímil que si Montse mató a Elena y premeditó el crimen con tanto tiempo, que no se hubiera hecho las pruebas, ¿no? Y luego enseguida nos damos cuenta de que Santiago de la Iglesia, que era la pareja de Montse Careta, y que enseguida realmente te das cuenta, cualquiera que lo investiga, de que es el principal sospechoso, estuvo en el piso de Montse, el piso donde encuentran todas esas pruebas incriminatorias. Él estuvo en ese piso sin vigilancia durante 7 horas que pasan entre que detienen a Montse y que aparecen todas esas pruebas. Una cosa que es absurda y flagrante, y es algo que todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando lo lee o lo escucha. Pero fue así, o sea, nos encontramos con errores y, bueno, absurdidades de este tipo, y que se agravan sobre todo cuando el caso pasa a manos del juzgado, porque nos encontramos con un juez que, más que resolver el crimen, lo que quiere hacer desde el principio es sustentar sus primeras acusaciones y tirar millas sin importar, no como una política de tierra quemada, sin importar lo que quede atrás. Yo creo que le puede sonar a muchas personas en casos así similares donde hay veces que no continúa la investigación porque ya tenemos a alguien y lo claro, que se dedican es el juzgado, el juez en ese momento es caso cerrado. A intentar encontrar las pruebas para cerrar el caso y continuar adelante, porque en los juzgados hay muchos temas, hay muchos asuntos y hay mucho trabajo que hacer, así que hay que seguir. Hoy en un libro como este, publicado por Ara Libres, ¿qué nos encontramos en el libro? Porque no es habitual un libro así. A ver, sobre el papel es un true crime, porque al final es el caso de un crimen real. Lo que pasa es que, o sea, esta diferencia que tú has percibido es primero por la naturaleza propia del crimen, porque es un crimen en el que yo no te puedo contar lo que pasó al final. O sea, no es una novela negra al uso en la que yo te voy dando unas pistas y al final el crimen se resuelve y tú lo has resuelto antes si has sido lo suficientemente perspicaz para juntar todas las pruebas, porque es una historia llena de agujeros, porque no tenemos ni motivo, ni aunque tenemos bastante claro quién fue el asesino, yo no puedo reconstruir la escena del crimen, porque no sabemos, o sea, hay un hueco de 2 días entre que Elena desaparece y que aparece su cuerpo muerto, que no sabemos lo que pasó. Lo que pasa es que lo que hemos hecho en realidad no es nada nuevo, porque sí que es un true crime, eso es ineludible prácticamente, ¿no? Porque es un crimen real y en ese sentido no hay más. Pero yo este libro no lo he escrito, digamos, desde la tradición del true crime, sino de la del periodismo literario. Entonces yo lo que he hecho es lo que hubiera hecho con cualquier otro tema, o sea, al escribir una historia de cualquier otro tema, fuera un crimen o fuera cualquier otra cosa.
Y lo que he hecho es investigar, en el sentido de hacer entrevistas, de documentarme, entrevistar a expertos, investigar el sumario, pero el objetivo era explicar la historia, explicar esta tragedia que es doble, porque es la tragedia de una familia, la familia de Elena, que pierde a su hija, a su hermana, de una manera brutal y absurda, y la tragedia de la familia de Montse Careta, que fue acusada de matar a Elena. Ellos están convencidos de que ella no la mató, y ahí comienza una segunda tragedia y unos años de auténtica desidia y de silencio en la que las familias tienen que empujar el caso hacia adelante. Entonces lo que yo he hecho es, con todos los recursos estilísticos de la ficción, es decir, escribiendo el libro como si fuera una novela, pero sin inventarme nada, todo, digamos, fundamentado en lo que decía, entrevistas, en documentación, o sea, no hay ni un detalle inventado, pues escribir un libro, eso, que se lea como una novela. Y en ese sentido no es nada nuevo. O sea, hay toda una tradición que probablemente los referentes que más suenan son Truman Capote, los nuevos periodistas, pero esto viene de tan atrás como del realismo literario en novela, o las crónicas de Juan Martí en Cuba. O sea, al final no es nuevo, sí que entiendo como este extrañamiento, porque no es habitual, no es nuevo, al uso, pero no es algo tan habitual, claro. Pero sí que y menos hay una tradición extendidísima, y de hecho es un poco triste como lo que hasta qué punto sorprende este género, esta manera de escribir, porque es una tradición muy arraigada y que viene de muy atrás. Y sí que es verdad que probablemente en el periodismo y la literatura anglosajona sea más común, pero también tenemos muy buenos cronistas españoles o latinoamericanos, como Leila Guerrero, Martín Caparrós, y en España como José Pla, por ejemplo, o Chávez Nogales, no sé. Sí. Quiero decir que lo que hemos hecho no es nada nuevo. No es nada nuevo, pero bueno, yo le invito a los oyentes que se acerquen a su librería de confianza y pidan el libro, que les va a resultar bastante entretenido. Pero al final sí, el libro sí que responde una necesidad que suelen tener los lectores habituales de la novela negra, o los lectores en general, y es que esto es un true crime, y al final el libro se llama ¿Quién mató a Elena Jubany? Y por mucho que no sea un true crime al uso, el libro sí que intenta, y de hecho creo que lo consigue, atraer, o sea, mantener la tensión narrativa constantemente, mantener al lector enganchado, y lo que sí que puedo decir es que al final del libro la pregunta se resuelve. Bueno, ahí quedamos a los oyentes que se acerquen a su librería de confianza. Así que ya saben, en Ara Libres esta publicación. Yago García, que nos ha atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.